Pues gracias a Dios ya en esta ocasión estamos concluyendo con este domingo en cuanto a esta carta de Primera de Corintios. Pues como siempre, ¿verdad? Ojalá todos ustedes tuvieran la oportunidad de compartirle a alguien un libro de la Biblia y ponerse a estudiar, por poquito que sea. Yo creo que mucho se impacta uno cuando va leyendo las Escrituras de una manera definida y continua, investigando, escudriñando como nos manda la Escritura, y el Espíritu de Dios nos ayuda a ir conociendo más de estas cosas, y uno pues es el principal bendecido. El día de hoy nos toca ya dos temas finales, pero uno especialmente es muy singular, muy significativo, porque tiene que ver con todo el fundamento del Evangelio. El llamado del Evangelio es a mantener la certeza de la resurrección. Queridos hermanos, vamos a resucitar, y todos los hombres resucitarán. Como dijo el Señor Jesucristo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando un creyente muere, va su cuerpo a la tumba y su alma va o a la presencia de Dios o al infierno. Y un día habrá la resurrección del cuerpo, que se unirá con su alma, y entonces para siempre el cuerpo con su alma estará o en la condenación eterna, o el cuerpo con su alma estarán en la gloria eterna. Pero ahorita, ausentes del cuerpo, la palabra de Dios dice: presentes con el Señor. Es una bendición tener esta verdad de las Escrituras. Es mucho lo que nos ofrece la palabra de Dios, y no es un sueño fugaz. Cuando nosotros leemos el Evangelio, investigamos sus doctrinas, el Evangelio tiene muchas promesas y grandes bendiciones de parte de Dios. Nos hace ciudadanos celestiales, y esperamos una ciudad ideal, sin carencias, ni enfermedad, ni dolor, ni temor o muerte. Un mundo de gozo perpetuo en la presencia de Dios. Pero mientras llega ese tiempo, llega ese momento, estamos en este mundo y nos pasa, como dijo el apóstol Pablo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces a todos nos esperan tribulaciones, a ustedes y a mí, de una manera y de otra, de una forma de otra, en algún momento. Pero estas tribulaciones no son extrañas para nosotros los creyentes, y Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y ayudándonos para permanecer fieles en medio de todas las tribulaciones que nosotros tengamos que enfrentar, porque Dios nos ha capacitado con su gracia para poder enfrentar toda situación, por difícil y adversa que sea. No sabemos. Ahí están las 7 iglesias de Apocalipsis, y unas tenían profunda pobreza y otras tenían enorme bonanza. Pero ahí estaba Dios, a todas las estaba mirando, a todas las estaba observando. Vivir para Cristo, queridos hermanos, en este mundo es morir a nosotros mismos. Es renunciar al pecado, es vivir en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Se sufre y se es fiel, y se busca de todo corazón ser fiel a todas las promesas del Señor, a Dios. Esta mañana decimos: queremos ser fieles al Señor, y estamos un domingo más reunidos en su nombre. Pero todo esto será verdad. No estaremos dependiendo de un sueño fugaz. ¿Será solo una ilusión todo este esfuerzo y toda esta fidelidad y todo este tratar de ser honorables y honestos y correctos y gentiles y amables y todas estas cosas que demanda la palabra de Dios a nosotros? ¿Valdrá la pena todo este esfuerzo? Creo que el capítulo 15 de Corintios tiene especialmente la respuesta para nosotros, porque en este capítulo el apóstol Pablo contesta la pregunta: ¿por qué debemos mantener la certeza en la resurrección?
¿Por qué es importante que nosotros mantengamos la certeza en la resurrección de los muertos? Y entonces él contesta a través de este pasaje. La primera cosa que el apóstol Pablo nos enseña es que la resurrección de Cristo depende de que los muertos resuciten. Dice ahí el apóstol Pablo en los versículos 12 y 13 de 1 Corintios 15: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Hace algunas semanas atrás, José Luis estuvo predicando sobre el Evangelio y tocó los primeros versículos, los primeros 12, 11 versículos, para hablar de la importancia del Evangelio y de todos los asuntos de la centralidad que nuestra vida tiene en el Evangelio. Yo estoy yendo adelante para observar estas verdades que presenta la Escritura. Si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen que los muertos no resucitan? Los muertos resucitan porque Cristo resucitó. Si no hubiera resucitado, si no hubiera resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitaría. Hay resurrección de muertos y por eso se predica que Cristo resucitó. Es un hecho histórico. La palabra nos da muchas argumentaciones, muchos hechos, nos presenta diferentes asuntos para mostrarnos que la resurrección de Cristo fue un hecho y es un hecho histórico. Se proclama a Cristo resucitado. Esto ha sido la historia del cristianismo. No se proclama otra cosa. A lo mejor las religiones que pretenden tener filosofía cristiana pueden tomar algunos otros caminos, pero el Evangelio, la centralidad del Evangelio, el asunto central del Evangelio es que Cristo resucitó de entre los muertos, y esto proclama la veracidad de este Evangelio de Jesucristo que salva nuestras almas. Su persona es histórica. Cristo nació y vivió entre la gente de una región y todos conocieron de su vida. Cuando le llegó su tiempo, su muerte fue histórica. Como a todos nosotros, Él también. Pero Él específicamente vino a un hecho de muerte claro y definido. Aunque como humano nació, sí, pero tenía que morir específicamente de alguna manera, de alguna forma. Así que su muerte es histórica, y también es histórico que Cristo murió efectivamente. Muchos libros hay ahora que se han escrito que pretenden decir que Jesús no resucitó y dan diferentes explicaciones, pero la palabra de Dios presenta que Cristo murió efectivamente. Gritó: consumado es. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Traspasaron su costado con una lanza. José de Arimatea y Nicodemo lo arreglaron para enterrarlo, y lo arreglaron según la costumbre de sepultar entre los judíos. Lo pusieron en una tumba, y por 3 días estuvo el Señor Jesucristo en una tumba. Murió. No quedó noqueado, no quedó débil, murió, así lo dice la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios enseña que murió por nuestros pecados. Quedó escrito por toda la Biblia: Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Lo encontramos a través de toda la Escritura. Es histórico que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se había prometido que Él moriría y que Él resucitaría también de entre los muertos, manifestando de esta forma que Él es el Hijo de Dios y que es el Mesías, y que verdaderamente su muerte es eficaz para salvarnos, para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Nosotros, los pecadores, cualquiera que sea nuestra situación, podemos acercarnos a Dios, creer en Jesucristo y ser perdonados y limpiados por su sangre preciosa que fue derramada en la cruz, y tener una nueva vida y una transformación efectiva y evidente en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón. Cristo resucitó al tercer día, queridos hermanos, conforme a las Escrituras. La palabra profética se cumplió.
Y el Señor todavía, y nos da muchos más anuncios de que Él apareció a una serie de apóstoles y personas de tal manera que quedó, que fue con toda claridad establecido que el Señor Jesucristo se les presentó vivo. Me gusta mucho lo que dice por ahí Lucas, de que él dice que muchas pruebas indudables dio, porque se presentó vivo por 40 días a todos aquellos testigos que lo escucharon. Si el Señor Jesucristo murió, es un hecho, y hay muchas cosas más que podríamos mencionar quizá en esta mañana que mencionan las Escrituras, pero la palabra quiere que tú puedas comprender y yo pueda comprender que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y su salvación es efectiva para nosotros. Podemos ser salvos, justificados por la gracia de Dios al creer el glorioso mensaje del Evangelio. Hay una historia muy interesante de un señor, Albert Henry Ross, que vivió entre 1881 y 1950 y tenía un seudónimo que era Frank Morrison. Él era un abogado, era un intelectual, era un hombre brillante y él no creía en la resurrección. Un día se puso a investigar sobre la resurrección, decidió escribir algún libro y exponer lógicamente que esto no era más que una fábula y un mito. Entonces se ocupó de hacer todo este análisis, todo este estudio, y cuando él fue terminando su trabajo, lo que resultó fue un libro totalmente distinto al que en el original había pensado él entregar al mundo, allá donde él pretendía presentar el libro. Y escribe su primer capítulo de ese libro, ¿Quién movió la piedra? Se llama el libro. Y escribe en su primer capítulo, el libro que no se quiso escribir. Frank Morrison escribe con mucha humildad que después de haber analizado las evidencias de una manera objetiva y lógica, no encontró ninguna duda. Su conclusión fue razonable, clara. Jesucristo resucitó de entre los muertos, tal y como lo dice la Biblia. Y el hombre se convirtió al Señor. Cristo resucitó, es un hecho histórico, por eso es que los muertos resucitan. Los muertos resucitan, pues por eso es que Cristo también resucitó. Es un hecho histórico. Si esta fuera una verdad perdida, que nada más Pablo dijo, que Pablo proclamó, los muertos resucitan, y Cristo no hubiera resucitado, entonces no podríamos creer que los muertos resucitan. Pero Cristo resucitó como una evidencia de que los muertos resucitan, y que todas las verdades que tenemos contenidas en el Evangelio son verdades importantes para tomar en cuenta, para tener esa relación con Dios, para acercarnos con Él, para reconciliarnos con Dios en una nueva y preciosa relación. Cristo resucitó. Nosotros debemos permanecer con la claridad, la idea definida de que los muertos resucitan. Y hermanos, saber que nosotros vamos a resucitar un día, y al haber creído el mensaje del Evangelio, vamos a resucitar para vida. Nuestros cuerpos resucitarán para vida. Vuelvo a insistir, al morir, nuestras almas de los que hemos creído el Evangelio van inmediatamente a la presencia de Dios. 1 Corintios 5. El cuerpo va a la tumba, el alma va a la presencia de Dios. Creyente al cielo con Dios, a la presencia con Dios. Una persona que no cree, la palabra de Dios explica que su cuerpo va también a la tumba, pero él descenderá, su alma estará lejos de la presencia de Dios. Por eso se proclama el Evangelio, para que toda persona se convierta a Cristo y sea transformado por su gracia maravillosa.
alcanza para todos, es profunda, es grande, es inmensa, nunca termina. Cualquiera que Dios ilumina su corazón y entiende que necesita el mensaje del Evangelio se puede acercar y ser transformado gloriosamente a una nueva vida, una nueva persona, una manera nueva de ver la vida, de perspectiva de la vida, todo transformado. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Entonces es un hecho histórico, por eso ¿sí? Hay resurrección de muertos. El segundo punto que el apóstol Pablo nos presenta es porque la resurrección de Cristo es necesaria para el Evangelio. Los muertos resucitan y Cristo resucitó porque la resurrección es necesaria para el Evangelio. No funcionaría el Evangelio, estaría vacío si Cristo Jesús no hubiera resucitado de los muertos. Esta doctrina es el fundamento que sostiene toda la doctrina del Evangelio. Ahí está levantada la doctrina, con grandes cosas, preciosas verdades, pero si no hay resurrección de muertos, si Cristo no resucitó, entonces esta doctrina no tiene sustento, es vacía, olvidémonos de ella. Pero precisamente lo que quiere el apóstol Pablo es agregar todavía 3 puntos más que son importantes para hacernos ver que Cristo resucitó. Porque hay resurrección de muertos, Cristo resucitó y Cristo resucitó mostrando que es resurrección de muertos, y más vale que nosotros le hagamos caso al mensaje del Evangelio porque Cristo resucitó. Si no hubiera resurrección de muertos, el Evangelio sería una charlatanería, no tendría ningún valor. Nos dice aquí en los versículos, ahí en el capítulo 15, los versículos 12 y 13, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Lo volvemos a leer, qué importante, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y de ahí comienza una serie de verdades importantes. Si Cristo no resucitó, entonces dice la predicación, dice la enseñanza de la palabra, ahí en el versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Vana. Entonces era necesario que Cristo resucitase, porque si no la doctrina del Evangelio no puede sostenerse en pie. Los apóstoles de Cristo anunciaron una mentira, versículos 15 y 16, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es fuerte el énfasis que hace el apóstol Pablo para decir, verdaderamente Cristo resucitó. Por lo tanto, el Evangelio es verdad y lo que se predica del Evangelio es correcto, es real y vale la pena que le pongamos atención. Los apóstoles de Cristo no anunciaron una mentira, anunciaron una verdad. En el versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. Sería una mentira predicar que el Evangelio anuncia que al creer en Cristo, uno es perdonado sus pecados. Si Cristo no resucitó, esa verdad no existiría. Existe, es real y somos perdonados al momento de creer porque Cristo resucitó. En el versículo 18 dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Dónde están los que durmieron en Cristo? Ahorita nos atrevemos a decir aquí cosas muy fuertes. Mueren, su cuerpo va a la tumba y su alma va a la presencia de Dios. Pero si Cristo no hubiera resucitado, ¿dónde estarían los muertos? A saber. Como en todos los casos, cada vez que alguien puede pensar, si no tiene el Evangelio de referencia, ¿a dónde van los muertos? Pues como dice la canción, ¿quién sabe a dónde irán? Tenemos una verdad preciosa. No tenemos que entristecernos como los que no saben el Evangelio, porque nos da
una verdad preciosa. La muerte nos sorprende, hermanos, a veces es increíble. Me acuerdo de una familia muy querida en la ciudad de Jalapa. Nosotros ya estábamos viviendo aquí en Monterrey, fuimos de visita y conocíamos a esta familia Hernández, preciosos hermanos, amaban al Señor, hombres fieles, una familia fiel, sus hijos sirvieron al Señor, una maravilla. Aquello era una bendición conocerlos, visitarlos, estar con ellos, su manera de ayudar a la gente, muchas cosas muy preciosas de esta familia. Y estando nosotros por ahí de visita, un día llega la noticia, sale en los periódicos, sale en el radio, el carro de los muchachos sale de una calle y llega un hombre que venía aprendiendo en una avenida, venía aprendiendo a manejar un camión urbano, y venía solo y venía desbocado, no podía controlarlo, y los prende a los dos en un carro chiquito y los lleva contra un monumento de concreto, y ahí aplasta completamente aquel carro. Tenían 3 hijos, 2 mueren. Cuando yo los puedo ver a ellos, cuando ellos están recibiéndonos en su casa, pues yo he estado en muchos lugares, ¿verdad?, para despedir a las personas en los funerales. Pero hasta ahora, solamente esa vez, estuve en un funeral con 2 ataúdes en esa casa. Sus 2 hijos preciosos estaban ahí. Pero lo único que dijo nuestro hermano y ella también es: prediquen el Evangelio, porque por causa del Evangelio tenemos esperanza. Y no estamos tristes sin esperanza, estamos tristes, pero no sin esperanza. Y ahí estuvimos todos los que llegaban, amigos de ellos, diversos predicadores, personas, servidores del Señor, hombres fieles en su trabajo, en sus empresas, pero llegaban y todos compartían el mensaje del Evangelio. Cantidad de personas estuvieron en aquel sepelio. Muchos escucharon, muchos jóvenes escucharon acerca de la verdad del Evangelio. Estos 2 muchachos, aunque con mucha tristeza y viendo sus ataúdes en aquel lugar, estaban más vivos que nunca, porque estaban en la presencia de Dios por el Evangelio. Es una riqueza enorme. ¿Dónde estarán los muertos sin la referencia del Evangelio? ¿Quién sabe? Hay un montón de opiniones, hay un montón de filosofías, hay un montón de ideas, pero la única que tiene una verdad bien definida, apoyada por un hecho que es la resurrección, es el cristianismo. Y la fe lo presenta de esta manera. La fe del Evangelio presenta esta resurrección como un hecho contundente, importante, y lo presenta como su talón de Aquiles. Si alguien puede demostrar que Cristo no resucitó, ya pudo demostrar que el Evangelio no vale nada. No tiene que escribir un montón de ideas como Jesús vivió y murió en Cachemira, como el caballo de Troya. No es necesario, es muy sencillo demostrar que Cristo no resucitó, y entonces el Evangelio queda totalmente desarmado, desacreditado. Una cosa que es verdad aquí en el versículo 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Nosotros los cristianos, si esperamos en un Cristo que no resucitó, somos dignos de lástima. Pero Cristo resucitó. Y esto, pues, el apóstol Pablo presenta todas estas cosas para decir que Cristo resucitó, y por eso él seguía predicando el Evangelio, y por eso seguimos hasta la fecha predicando el Evangelio, y por eso nos congregamos en su nombre, y por eso escuchamos su palabra y oramos y leemos la Biblia, porque Cristo resucitó. El segundo punto que nos presenta aquí: la resurrección de Cristo es necesaria para el Evangelio, porque si no hubiera resurrección de muertos, las profecías del Evangelio serían pura ilusión. No habría nada. En los versículos 20 al 28 presenta ahí varias verdades. Todos nosotros, la primera cosa que nos presenta es ahí en el versículo 20:
Dice el 21, dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos nacemos y tenemos la herencia de Adán, y la herencia de Adán es muerte. Cuando viene Cristo, nos presenta el Evangelio, muere en la cruz, habla a nuestros corazones, nos convertimos, entonces Dios nos pone en una posición de fortaleza, nos pone en Cristo Jesús. Y al estar en Cristo Jesús, entonces somos vivificados. Jesús dijo en una ocasión, ahí en Juan 5, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Al oír su palabra y creer a Dios que mandó a Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados, tenemos vida eterna. Sencillo, así de fácil, pero Dios ilumina el corazón. Y Dios ilumina el corazón para que nosotros podamos entender y aceptar esta verdad del Evangelio. Estamos en Adán porque así nacimos, y eso nos lleva a la muerte y a la condenación. Al creer el Evangelio, Dios soberanamente, poderosamente, su Espíritu Santo nos pone en Cristo, y al estar en Cristo, ahora traeremos también la imagen gloriosa del Señor Jesucristo. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que esta es nuestra parte. En Adán todos mueren y van a la condenación, pero en Cristo todos somos vivificados. Entonces, primero nos presenta el apóstol Pablo esta posición, o en Adán o en Cristo, y por la conversión estamos en Cristo. Luego nos presenta el orden de la resurrección. Aquí el apóstol Pablo lo presenta como un orden. Los versículos 23 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Y ahí lo presenta el apóstol Pablo. Esto va a suceder como está presente aquí en las Escrituras. Habrá este camino, ahí estará el Señor Jesús. Él ya resucitó. Entonces esto nos muestra que seguimos nosotros. Él ya resucitó, el primero, y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces en ese momento glorioso, que Cristo venga, en ese momento los que son de Cristo resucitaremos. Los que somos de Cristo resucitaremos también. Y después de esto vendrá el fin. Y vendrá el fin con todas las verdades que nos presenta aquí en esta porción. No nos detenemos en ello, pero hay mucho que la palabra de Dios nos enseña, que está relacionado con los diferentes pasajes de la Escritura, proféticos, del Apocalipsis, y que nos presentan todo este proceso del fin. Hermanos, si no hubiera todo este plan y proyecto de Dios de llamar a todos los hombres para que den cuenta delante de Él, este mundo sería un mundo bien injusto. ¿Cuántas personas hoy en día realmente están sufriendo injusticias? ¿Cuántas personas están siendo muertas por otros hombres perversos y que nadie se da cuenta de que murieron? Y parece que nadie merece, nadie va a llevar a cuestas el castigo aquel, porque allá en lo escondido, ¿verdad?, mataron, hicieron crímenes y fueron sanguinarios. Hoy está de moda encontrar que hay tumbas, y hay tumbas donde hay muchos cadáveres de personas que fueron masacradas. A través de toda la historia de la humanidad, ese tipo de tumbas han existido, con miles, con cientos de miles, con decenas, pero siempre ha habido esta criminalidad de hombres prepotentes que matan, afectan, destruyen, trata de blancas, trata de toda clase de maldad. Sería interminable. Y muchos no pagan por ello.
Y algunos dicen, el crimen pues sí paga, ¿verdad? Porque no hay castigo, ya me llevé, me salí yo con la mía. Pero la palabra de Dios nos presenta que todos los hombres darán cuenta a Dios un día y se presentarán delante del Señor. Y no hay nada que pueda evitar que todos nosotros estemos delante de su presencia para rendir cuentas a Dios de lo que nosotros hicimos. Uno por uno. Cuando lleguemos a aquel tiempo donde no hay relojes, no vamos a estar viendo que se nos hace tarde, ahí cada uno de nosotros estará de pie delante de Dios, siendo examinado por Dios, por su ojo que conoce todas las cosas más profundas de las intenciones de nuestros corazones, ahí todos presentes delante de la presencia de Dios. Este mundo, si no hubiera este juicio, si no fuéramos todos a dar cuenta delante de Dios, sería muy injusto, porque no habría castigo para todos los que hacen tanto daño y tanto mal, pero lo hay. Quizá no lo haya de la justicia humana, pero sí lo hay de la justicia divina, y Dios nos llamará a todos a cuenta. Si no hubiera resurrección de muertos, tercer punto aquí, entonces el riesgo de predicar el evangelio sería inútil, una tontería, ¿verdad? ¿Para qué correr riesgo si el evangelio no es real? En el versículo 29 dice el apóstol Pablo: de otro modo, ¿qué harán? Bueno, dice el 29, de otro modo, si no hubiera resurrección de muertos y todo lo que trae de la discusión el apóstol Pablo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en alguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué bautizarse por los muertos? Aquí la idea principal es bautizarse como en lugar de, o bautizarse por causa de. Por ejemplo, Esteban fue un mártir que dio su testimonio y que el apóstol Pablo observó el testimonio de Esteban, y pues sin duda tuvo una parte en la conversión del apóstol Pablo, donde un muerto pues testificó a Pablo, y entonces él se bautiza, recibe el bautizo por causa del testimonio de un muerto, Esteban. Esta es una de las explicaciones que se da. No es un pasaje sencillo, pero esta es una manera de poderlo observar. Bautizarse por el testimonio de un hermano que quizá fue muerto como un mártir en aquellos años de persecuciones diversas, y entonces convertirse y bautizarse por el testimonio de aquel muerto. Otra razón que da es el versículo 30, 31 y 32. Dice: nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Cada día muero, dice en la Nueva Versión Internacional. Hermanos, que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que he ganado, sí, solo por motivos humanos. ¿Qué he ganado? Si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras. O sea que el apóstol Pablo vivía en exponiéndose constantemente a peligros diversos, serios, complicados. Cada día muero, no son palabras menores. Dice: ¿y qué gano si el evangelio es pura mentira? ¿Cómo es que ando yo predicando esto si me cuesta tanto ir detrás del evangelio? Me ha impresionado mucho lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, cuando dice: todo lo he perdido por causa de Cristo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A veces uno pierde muchas cosas y pues le duele el alma, ¿verdad? Porque ya perdí y ya no puedo recuperar todo aquello que perdí. Pero el apóstol Pablo lo que había perdido lo tenía por basura por causa de Cristo. Él estaba en la confianza plena de que Cristo era un valor inapreciable y valía la pena llevar adelante todas estas cosas por causa del Señor. Dice en el versículo 32: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos.
comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y ya iba a decir, con lo que comamos que de hambre moriremos, pero no, porque mañana moriremos. Démosle vuelo a la vida. Hagamos lo que nos venga en gana. Hagamos todo, porque no hay más que esto. Pero esto es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Todo este sufrir, todo este negarse, toda esta batallar cada día para presentar el mensaje del Evangelio, y Cristo no resucitó, no tiene ningún caso. Entonces nos presenta este otro argumento, que es un argumento fuerte. Una tercera cosa que nos presenta el apóstol Pablo es que según el Evangelio nos da una claridad, nos presenta aquí una claridad, una visión de cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo van a venir. Esto es una realidad que nosotros debemos esperar según las enseñanzas de la palabra de Dios. Nuestro cuerpo muere, nos dice aquí en estos pasajes, no los vamos a leer, pueden ustedes seguirlos ahí con su vista desde el versículo 35 al 51. Morimos con nuestro cuerpo corrupto y vamos a la tumba, y ese día, un día, resucitaremos con nuestro cuerpo celestial. Un cuerpo celestial, diferente, nuevo, distinto, como el que tiene el Señor Jesucristo en este momento en el cielo, donde Él está presente intercediendo por nosotros. Entonces nuestros cuerpos serán transformados de corruptibles a incorruptibles, para por toda la eternidad estar en la presencia de Dios. Por otro lado, nos explica el apóstol Pablo también que cuando esto vaya a suceder, este momento de la resurrección, unos estarán muertos y otros estarán vivos. Los puede encontrar o muertos o vivos, con cuerpo en la tumba o vivos en este mundo. Y entonces dice ahí en el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto estamos esperando. Imagínense, qué momento, qué gloria. Y todo aquel que ha creído el mensaje del Evangelio experimentará este momento. Si está muerto, su cuerpo resucitará y se unirá a su alma para estar siempre con el Señor. Si está vivo, su cuerpo será transformado en ese momento tan especial, en un abrir, cerrar de ojos, a la final trompeta, y tanto que se puede decir en todas estas cosas, pero solamente mencionamos lo que la palabra de Dios nos describe aquí. Porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está mencionando aquí solamente la resurrección de los que van a vida eterna. Esos creyentes que sus cuerpos están en la tumba resucitarán incorruptibles. Esos que están vivos y que llega el momento de la final trompeta serán transformados para estar siempre con el Señor. Cuando esto suceda, ya no más muerte. La muerte que tanto tememos se terminó, se acabó. Dice el versículo 54 que ahí se terminará. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida, como absorbida, como tomada, como desaparecida, como arrancada por el poder glorioso del Señor Jesucristo. Es absorbida en victoria. Esto que tanto tememos es quitado, arrancado, separado, desaparecido, borrado, ya no está más presente. Y entonces llega esa ciudad celestial en donde no hay temor, ni dolor, ni tristeza, ni muerte, nada de esto. Qué maravilla tenemos con todas estas verdades que tiene la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice que tomemos aliento por causa de la resurrección de Cristo. Como sucedió
Entonces no nos desanimemos, sigamos adelante, permanezcamos. Dice la palabra ahí en los versículos 57 y 58, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa victoria sobre la muerte, sobre la condenación, sobre todas estas cosas que son tan apabullantes, tan fuertes, tan serias, Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 58 dice, nos anima, nos alienta: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El estímulo es a no cejar, a no zafarnos, a no desanimarnos, a no abandonar la fe, sino seguir adelante, crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Tenemos garantías suficientes, bendiciones enormes, innumerables, y garantías suficientes para saber que el Evangelio es la verdad y podemos confiar plenamente en Él. Ya tomo unos minutos para ir a lo que es el capítulo 16, en la última sesión que podríamos llamar aquí, que el llamado del Evangelio es a mantener el cuidado de unos por otros. Así lo comento ahí en los versículos que hablan, que va transcurriendo, que van pasando por ahí. El apóstol Pablo, vemos su preocupación por todos los hermanos. Él está recordándolos a todos y preocupado por ellos. O sea, tiene el cuidado de las personas. Dice ahí el versículo 1 al 4 del capítulo 16 que él está preocupado por los necesitados de Jerusalén y está planeando una ofrenda para ayudarles económicamente y que ellos puedan tener un apoyo en medio de la hambruna y la necesidad que estaban padeciendo. Entonces los llevan allí, ¿verdad? Y el apóstol Pablo les dice que preparen esta ofrenda. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos estos de Jerusalén, es que el apóstol Pablo estaba recogiendo estas ofrendas y los invita a que se preocupen. Y sin duda también Pablo ponía, ¿verdad? Ahora hay muchos que pueden recoger ofrendas o pueden recoger ayudas, pero no dan nada, nomás las recogen. Pero no, el apóstol Pablo participaba en esto mismo, sin duda, de la misma manera. Entonces se preocupa por los necesitados de Jerusalén, se preocupa por los corintios, ahí versículos 5 al 7. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia te tengo que pasar, y quiere quedarse con ellos, y está pensando en los corintios, haciendo un plan. En los versículos 8 y 9 está preocupado por los efesios, ahí porque él se va a quedar ahí, porque todavía tiene una puerta grande y eficaz que tiene que atender. Se preocupa por Timoteo porque anda de viaje y va a llegar por ahí con los corintios y le dice, por favor, tráiganlo acá conmigo, camínenlo para que llegue conmigo. También está preocupado, si lo podemos decir así, por la relación entre los corintios y Apolos, cuando les dice ahí en el versículo 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Está pasando un recado, está tratando de que algo se arreglara. Apolos tenía que ir a hacer algunas aclaraciones por la manera en que estaban adorando a Apolos, si puede decirse así. Entonces él está ahí preocupado por esta situación. Y luego en el 13 y 14 les dice a los corintios algo muy significativo: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor, con el ágape de Dios. Había mucho que hacer, había mucho que resolver. Esta epístola iba a movilizar muchas cosas en la enseñanza que ellos estaban teniendo, los corintios. Había mucho que hacer. Y dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hay que resolver, hay que arreglar, hay que modificar, hay que exhortar, pero todas vuestras cosas sean hechas con amor, les dice también.
Luego, pues, se preocupa Pablo por los que predican y sirven al Evangelio. En el versículo 15, 16, 17, 18, ahí les dice: hermanos, ya sabéis de la familia de Estéfanas, es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Sujetéis es algo así como pónganse a disposición de los hermanos, ayuden en la obra, ayúdenlos en la obra que están haciendo, sean parte del trabajo que ellos están haciendo. Y ahí sigue hablando hasta el versículo 18. Me llama la atención los últimos versículos donde el apóstol Pablo pues habla de saludos. Ahí dicen, el versículo 19: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Era muy saludador el apóstol Pablo, pero está recomendando el ser saludadores como un principio de la palabra de Dios. La gentileza es conocida por todos, entonces parte de esa gentileza es el saludo. Yo creo que nosotros debemos aprender, si somos muy saludadores, hagámoslo por causa de Cristo. Yo creo que este es un punto muy claro. Si no lo somos, pues seamos saludadores por causa de Cristo. Creo que esta es una lección que el apóstol Pablo aquí nos presenta, porque al final de cuentas es muy refrescante recibir siempre o dar siempre un saludo. Así que tomar esto en cuenta creo que es importante. Y al final, cuando el apóstol Pablo está ya concluyendo esta epístola, ¿todavía estamos aquí? ¿No los he dormido? Yo creo que sí, ¿verdad? Ya llegamos al punto final de la epístola. Dice el apóstol Pablo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Aquí parece que el énfasis es: si uno no se ha convertido al Evangelio, es muy difícil que pueda amar a Cristo. O sea que una señal de que nosotros somos de Cristo es que tenemos aprecio por Cristo. Cuando yo no me había convertido a la fe, pues no me importaba Cristo, no sabía ni qué había hecho, no quería ni leer su palabra, ni me interesaba nada alrededor de Él. Yo prefería otras cosas, muchas cosas más. Pero cuando uno conoce el Evangelio, cuando uno ha creído el Evangelio, cuando uno ha venido a la fe de Jesucristo, cuando uno ha nacido de nuevo, cuando uno es parte de la familia de Dios, lo primero, lo que se va formando, lo que se establece en el corazón es que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Solamente el apóstol Pablo presenta esta verdad: si alguno no ama al Señor Jesucristo, pues es del anatema que viene, la condenación que viene. Por eso debemos, pues era sin duda un zarandeo, ¿verdad?, para todos los corintios y para aquellos que fueran a la iglesia de los corintios, que no tuvieran una seguridad de su salvación, para que ellos se movilizaran en su corazón y buscaran esta fe, y que el Espíritu de Dios los pudiera simbrar para conocer el mensaje glorioso del Evangelio. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Son palabras graves, serias, de las que se puede uno escapar, librar de ser ese anatema, si creemos el mensaje del Evangelio. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, porque es precisamente esa gracia de Dios que hace posible que nosotros creamos el Evangelio. Yo creo que el Señor nos está hablando a todos nosotros, ahí dormiditos o no, pero nos está hablando a todos. Está tocando nuestro corazón, está trayendo imágenes a nuestra mente, está haciendo algún llamado allá en lo más íntimo de nuestra vida. Oigamos, para la vida cristiana, para salvación, para confirmar verdades en el corazón, para lo que sea, óiganlo, busquen al Señor. Él está ocupado en ustedes, está interesado en cada uno de ustedes, en mí,
Él está buscándonos, Él quiere lo mejor para nuestras vidas. La gracia del Señor Jesucristo nos acompaña por causa de la muerte y resurrección de Cristo. Esa gracia poderosa, salvadora, nos sostiene y nos ayuda en el diario vivir, para salvación o para crecer en la vida cristiana. Y por último, pues el apóstol Pablo, es increíble cómo muchas personas dicen que Pablo era una persona fría, calculadora, misógina, no sé cuántas cosas dicen, pero no es así. Si uno lee las epístolas del apóstol Pablo, uno queda pero impactado por su amor y su humildad para con todas las personas. Aquí lo vimos con el apóstol, con Apolos. Mucho le rogué que fuese a vosotros. Y esa palabra la usa el apóstol Pablo constantemente. Les ruego por el amor de Cristo, les ruego en el nombre del Señor, les ruego el apóstol Pablo. Y él aceptó que por ese momento de ninguna manera tuviera voluntad de ir, lo iría cuando tuviera tiempo. Yo digo que el apóstol Pablo es un hombre humilde, sencillo, que ama hasta la muerte, dispuesto a dar su vida como lo hizo de una manera impresionante, imposible para un hombre como él. Solo por la gracia es lo que el apóstol Pablo hizo. Bueno, pues con esto concluimos, hermanos. Déjenme hacer, no tiemblen, pero solo un repaso así. En la primera sesión fue la introducción, saludo con un énfasis en Dios y en su iglesia. Dijimos que la iglesia era un milagro que sucedía como en una ciudad como allí, Corintio, que era una ciudad tremenda. Después estuvimos viendo que, y ahí mismo vimos que Dios estaba haciéndole un llamado a los corintios a que siguieran la verdad de la fe. Ellos eran la iglesia del Señor, no los desconoce como tal, pero se estaban saliendo del carril. Y entonces lo que Él hace es llamarlos para que vengan al carril, para que regresen a la verdad del Evangelio. Caminen por aquí. Y yo creo que todas las iglesias, a unas no las exhorta no hay una carta de exhortación tan fuerte como los Efesios, que es una buena carta y tenemos mucha enseñanza y doctrina, pero no muchos años después los Efesios lo abandonaron a Pablo. No dice de los Corintios, a menos que yo esté olvidando algún texto, pero no veo que de los Corintios diga que lo abandonaron tan fácilmente. Pero ellos tenían que corregir, y todas las iglesias tenemos que corregir. Nuestra tendencia es salirnos del carril, tenemos que regresar. Y aquí es donde el resto de la epístola, de ahí del capítulo mismo, capítulo 1 en adelante, pues viene el llamado al Evangelio a traer a la unidad, para que no hubiera divisiones como había en el caso de ellos. Llamado al Evangelio a no ser tolerantes con el pecado, porque Dios es de santidad, entonces Él nos quiere caminando en una vida distinta. Nuestra tendencia natural es hacia el pecado, y Dios nos quiere llevar a un camino distinto. El llamado al Evangelio es a una vida sexual sujeta a los principios de Dios, y ahí nos enseñó verdades preciosas que les enseñó a los corintios para que ellos anduvieran en los principios de Dios, que es la mayor libertad que nosotros podemos tener en la vida. El llamado al Evangelio es a vivir intensamente la libertad cristiana. Uno siempre está esclavizado del pecado y tiende al pecado. La libertad cristiana nos lleva a hacer cosas contrarias a nuestra naturaleza pecaminosa y hacer hasta sacrificios por el bien de otros, amar a las personas, a negarse a uno mismo para que otro pueda crecer y madurar espiritualmente. El llamado al Evangelio es adorar a Dios, y vimos ahí por los capítulos 11 al 14 todos esos aspectos que tienen que ver con la adoración, al reunirse como iglesia los corintios, y estuvimos viendo por 2 domingos estos asuntos. Y ahora pues el llamado al Evangelio es a mantener la certeza en la resurrección, porque esto hace firme todo lo que hemos creído. Y pues el llamado al Evangelio es a mantener cuidado unos por otros en esta vida mientras nosotros vivamos aquí. Hermanos, yo creo que la epístola, así como casi la termina el apóstol Pablo, pues nos dice lo mismo: sigamos adelante, firmes y constantes
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Corregir, arreglar, modificar, pedir perdón, etcétera, andar en santidad, todo esto que tengamos que hacer no es en vano, porque Cristo resucitó, poderosamente resucitó. Muchas gracias por su atención, que el Señor les bendiga. La próxima semana comenzamos ya con Isaías y va a estar sin duda pues, mucho que aprender de un libro tan especial como es el profeta Isaías. Así que pues, los invitamos a hacer un carnet de asistencia. Va a ser varias semanas en donde estaremos con conociendo estas verdades del Evangelio.